¿Qué pasa cuando un gobernador de tu propio partido te señala por un posible desfalco millonario? Eso le acaba de pasar a Cuitláhuac García, así como lo están escuchando. La actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, denunció un presunto daño patrimonial por más de 1,600 millones de pesos. Y lo hizo apuntando directo a su antecesor y a su círculo más cercano. Una historia que parece sacada del sexenio de Javier Duarte, pero con otros nombres, y que está pasando y que está empezando también a sacudir el tablero político de Morena. Según la cuenta pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 1,600 millones de pesos en la Secretaría de Salud de Veracruz. La administración de Rocío Nale no dejó pasar el tema. La Contraloría Estatal ya presentó denuncias formales contra exfuncionarios de ese sector, incluyendo al hombre que estuvo al frente durante los primeros años del sexenio de Cuitláhuac García, es decir, Roberto Ramos Alor. El problema, sin embargo, no se reduce a un exsecretario. Hay un operador clave que aparece una y otra vez en los reportes financieros, tiene nombre y apellido: Jorge Eduardo Cisniega, quien manejó las finanzas en salud durante casi todo el sexenio y se mantuvo en su cargo pese a los cambios de titular. Estas anomalías van desde adjudicaciones directas sin sustento hasta contratos a empresas de reciente creación, proveedores fantasma y recursos entregados sin que haya obras o servicios comprobables. Pero lo más grave de todo esto es que este caso nos recuerda al viejo esquema que usó Javier Duarte para desviar recursos públicos. Un reportaje de Animal Político reveló que entre el 2020 y el 2023, varias dependencias del gobierno veracruzano, incluida la Secretaría de Salud, entregaron contratos millonarios a empresas creadas apenas días antes, cuyos supuestos dueños eran beneficiarios de programas sociales. En algunos casos eran jóvenes de 20 a 28 años que ni siquiera sabían que aparecían como empresarios, es decir, un patrón muy parecido al de los años más oscuros del priismo veracruzano. El hecho de estar creando empresas fachada, adjudicarles contratos públicos y desaparecer los recursos sin entregar resultados. Todo esto presuntamente ocurrió mientras Cuitláhuac García presumía esta transparencia y austeridad republicana. Pero lo que sorprende es que esta denuncia viene desde adentro. Viene desde Rocío Nale, también morenista, pero ya dijo públicamente que no va a encubrir a nadie sin importar el color del partido. Esto no solamente está representando un quiebre con su antecesor político, sino que también es una señal hacia el interior de Morena. Quien caiga, caerá. La misma Rocío Nale designó recientemente a Roberto Ramos Alor como coordinador del IMSS Bienestar en lo que es Veracruz, a pesar de que su nombre aparece en los documentos bajo observación. Una decisión que genera muchas preguntas, porque ¿fue antes o fue después de tener conocimientos de las auditorías? ¿Habrá consecuencias administrativas o penales? Ya lo veremos. Por su parte, Cuitláhuac García ya está en el gobierno federal desde hace algunos meses. Está como titular del Cenegas bajo el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo ha calificado como una persona honesta y transformadora del Estado. La gobernadora Rocío Nale dice otra cosa, dice que habrá más observaciones en la cuenta pública del año pasado y que si hay responsabilidades, se actuará. Este conflicto sin duda está marcando una fractura incómoda en el morenismo veracruzano. Por un lado, el discurso oficial de la 4T insiste en que el pasado quedó atrás, que ya no hay corrupción como antes, pero pues esta denuncia sugiere que algunos de esos vicios siguen presentes, incluso dentro del mismo proyecto. Y por otro lado, pues bueno, está la narrativa de Claudia Sheinbaum sobre Cuitláhuac García, que podría enfrentarse a un desgaste si las investigaciones avanzan y se comprueba un daño patrimonial de tal magnitud. Veremos si esto podría afectar la imagen nacional del partido o se mantendrán las aguas calmadas con un deslinde quirúrgico dirigido solo a ciertos funcionarios. Pero lo que hoy está ocurriendo en Veracruz
no es menor. Un posible desfalco de más de 1,600 millones de pesos en salud pública no puede pasar desapercibido, sobre todo si involucra medicamentos oncológicos, limpieza de hospitales o subrogación de equipo médico. ¿Quién se hace responsable cuando hay desabasto? ¿Quién da la cara cuando hay madres buscando tratamientos para sus hijos? La historia apenas comienza y, como suele pasar en Veracruz, lo que parece escándalo local puede terminar siendo un escándalo nacional. Y bueno, en medio de la crisis de vivienda, vámonos a la sección de noticias nacionales porque estaremos hablando acerca del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha comenzado a mover sus fichas. Y Veracruz, nuestro estado, se ha convertido en uno de los primeros laboratorios de lo que busca ser una nueva etapa de la política habitacional. Construcción de nuevas casas, pero también rescate de viviendas abandonadas. ¿Quién encabezará a nivel local el proyecto? Rocío Nale García. Y este plan conjunto pues podría marcar un antes y un después en cómo se enfrenta la desigualdad urbana en el sureste del país. Y es que fue durante su conferencia reciente, esta conferencia mañanera, donde la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno trabajará de la mano con la administración estatal de Veracruz para desplegar el programa Vivienda del Bienestar. Este programa federal tiene como objetivo principal el brindar acceso a viviendas dignas a familias de bajos ingresos. No es un esquema tradicional de créditos como puede ser el Infonavit o el Foviste, sino que es un proyecto focalizado para quienes no son derechohabientes y están fuera del sistema financiero formal. La meta nacional para este año, para este 2025, es bastante ambiciosa. Más de 100,000 viviendas nuevas en todo el país y, de acuerdo con cifras del Infonavit, solamente durante mayo se firmarán contratos por casi 27,000 viviendas adicionales, alcanzando ya más de la mitad del objetivo anual, y Veracruz está formando parte central de esta estrategia. En el caso de nuestro estado, no se trata únicamente de construir conjuntos habitacionales desde cero. Ya Rocío Nale propuso algo adicional, y es el aprovechar las miles de casas abandonadas en fraccionamientos que hoy están vacías, están vandalizadas o están subutilizadas en algunos casos, ¿no? Sobre todo en municipios como Coatzacoalcos. Su argumento fue muy simple de Rocío Nale. Si ya hay infraestructura disponible, llámese calles, servicios, drenajes o espacios públicos, ¿por qué no rescatar a esas viviendas en lugar de seguir expandiendo las manchas urbanas? Claudia Sheinbaum respondió que no existe ninguna diferencia con esa visión y que la atención será doble. Nuevas casas donde sea posible y rehabilitación de inmuebles en desuso donde ya existe infraestructura. La idea, según dijo la presidenta, es atenderlo todo al mismo tiempo. Este programa también estamos viendo que está involucrando una colaboración de los institutos tecnológicos de la entidad que participarán en la elaboración de los proyectos arquitectónicos a través de un convenio con el Tecnológico Nacional de México. Esto definitivamente no solo promueve la integración de los jóvenes y del talento local, sino que democratiza la planeación urbana y abre nuevas posibilidades para que las soluciones de vivienda sean más pertinentes en el entorno. Se está previendo que los primeros 12 conjuntos habitacionales se entreguen a finales de año, para ser específicos, el 22 de diciembre de este mismo año, beneficiando inicialmente a 10 estados. Uno de ellos, Veracruz. Además, también ya se está evaluando un paquete de 60 propuestas de desarrollo que incluirán hasta 18,000 viviendas en todo el país como parte de la estrategia nacional. Y por si fuera poco, Infonavit también está preparando 23 conjuntos habitacionales en Veracruz como parte de este esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y entre el gobierno estatal. Pero más allá del beneficio social directo, este tipo de programas también tienen un fuerte componente político. Para Claudia Sheinbaum, el lanzar desde los primeros meses de su mandato un plan visible, un plan tangible como este, pues es una forma clara de marcar distancia respecto a administraciones previa enfocada en la infraestructura pesada, pero no necesariamente en temas de vivienda. Y para Rocío Nale, pues también está representando una oportunidad de diferenciar su gestión estatal con una narrativa que vincula el combate a la desigualdad con una política
política social activa. Pero en términos prácticos podría servir para recuperar fraccionamientos que han quedado como elefantes blancos urbanos, pero también el hecho de reducir la inseguridad en zonas abandonadas y crear núcleos de comunidad más cohesionados, ¿no? Hoy Veracruz se intenta mostrar que hay caminos distintos, no solamente construir más, sino también recuperar lo que ya existe. Esta combinación que estamos viendo entre nuevas construcciones, pero también el rescate urbano, pues sin duda podrían dar un lugar a un modelo replicable en otras regiones. Claro, si se hace bien. La pregunta es si habrá la capacidad institucional para ejecutarlo sin burocracia excesiva, con transparencia en los contratos, que es sumamente importante, y asegurando que las viviendas lleguen a quienes verdaderamente las necesitan. En ese sentido, lo que ocurre en Veracruz será clave para medir el éxito o el fracaso de esta política en el resto del país. Y en política, cuando un líder dice que va a los casos más difíciles, no lo dice por cortesía. Y si ese líder se llama Gerardo Fernández Noroña, más vale poner atención, porque esta semana el presidente del Senado anunció que viene a Boca del Río a reforzar la campaña de Morena. ¿La razón? Según sus propias palabras, porque Boca del Río es de los casos más difíciles. Y si les dijera a ustedes que ese bastión panista podría estar por ceder, vamos a ver en esta figura de Gerardo Fernández Noroña, que incomoda para algunos, pero pues es muy influyente dentro de la Cuarta Transformación. Ya dejó claro su papel. No viene a las plazas ganadas, viene a dar batalla donde pocos se atreven. Y en su conversación con la gobernadora Rocío Nale García, fue la propia gobernadora quien le señaló que Boca del Río es el lugar donde tiene que ir Gerardo Fernández Noroña, quien lo vimos con su estilo frontal. Noroña reafirmó que apoyará a los candidatos de Morena, incluso cuando se les cuestionó si dejaría de respaldar al propio PT, su partido de origen, que hay que recordar que el PT en los 212 municipios del estado de Veracruz no va en coalición. Gerardo Fernández Noroña, hay que recordar que viene originalmente del movimiento del PT, pero la respuesta de Noroña fue categórica. Dijo que la prioridad es Morena, la prioridad es la unidad y no las siglas. Pero más allá del gesto político, este movimiento también estamos viendo que nos está revelando algo, porque Morena sí tiene expectativas reales de competencia en Boca del Río. Y es que durante años el municipio de Boca del Río ha sido considerado el último bastión firme del PAN en Veracruz. Este dominio de la familia Ayunes ha sido casi incuestionable. Pero ya los tiempos están cambiando, el PAN llega debilitado a estas elecciones, no por falta de estructura, sino por el propio desgaste político. El caso de los Yunes ha sido algo que han estirado tanto la cuerda que incluso dentro del mismo panismo hay fracturas, hay cuestionamientos, hay falta de renovación y una desconexión con ciertos sectores que antes tenían muy bien amarrados. Lo vimos tan solo en la campaña pasada en el 2024. A eso se le suma el efecto de Morena. Una campaña que hemos visto campaña tras campaña, los números en la zona conurbada se han duplicado y hoy Morena pone sobre la mesa un perfil que no es el político tradicional, sino una figura del sector empresarial, Berta Güed Malpica, una mujer con trayectoria, conocida por su trabajo en los medios y en el comercio local y sí, ligada al sector empresarial boqueño, justamente donde el PAN históricamente ha tenido su voto duro. Muchos hasta el momento han subestimado la candidatura de Berta Güed, pero lo cierto es que su perfil no es cualquier cosa, no viene de la militancia, pero viene de los sectores que forman opinión. Y bueno, su apellido tiene resonancia y sobre todo su propuesta no ha sido la de una figura confrontativa, sino de una mujer cercana, de calle, de comunidad, y eso le está permitiendo el tener dos cosas a su favor. La primera, el conectar con sectores que tradicionalmente no se identificaban con Morena
Y la segunda, el hecho de contrarrestar el discurso panista de que solo ellos saben gobernar Boca del Río y bueno, además su condición de empresaria pues le está dando entrada a los espacios más complicados para Morena, lo que es el comercio establecido, el sector inmobiliario y el empresariado local, justo donde Morena en elecciones anteriores encontraba sus límites. Pero bueno, ya con esta llegada de Gerardo Fernández Noroña a reforzar la campaña, pues no es un acto simbólico, es un mensaje directo de que la contienda en Boca del Río está más viva que nunca y si Morena logra una movilización efectiva, si evita los errores clásicos de campaña tardía y si logra consolidar la imagen de Berta Huet Malpica como una candidata viable para ese electorado de clase media alta, entonces Boca del Río podría dejar de ser ese caso perdido. Por supuesto, no será tarea sencilla, el PAN aún tiene estructura, el PAN aún tiene presencia y nombres con fuerza mediática, pero la elección del año pasado en Veracruz ya demostró que el viejo mapa electoral se está redibujando en estos tiempos y Boca del Río pues podría ser el siguiente ejemplo. Ya Gerardo Fernández Noroña va a los lugares difíciles y Boca del Río lo es, pero también es un territorio que Morena ya no ve como imposible. Y ahora con una candidata como Berta Huet que sabe hablarle a otro perfil del votante y con un PAN dividido y desgastado, la contienda podría cerrarse mucho más de lo que se cree. ¿Será suficiente? Eso dependerá del piso parejo, de la estructura territorial y de lo más importante, del voto ciudadano, porque Boca del Río no solamente define una alcaldía, define el último bastión simbólico de la oposición en Veracruz y eso, para cualquiera, es una plaza que vale oro. Y ya hablando de temas electorales, ¿podría una elección con solamente el 10% de participación considerarse un éxito? Bueno, para la presidenta Claudia Sheinbaum, sí. Siempre y cuando sea el pueblo quien decida. La presidenta de México ha defendido con firmeza el inédito proceso de elecciones de jueces, magistrados y ministros que vivirá nuestro país este próximo 1 de junio. Pero más allá del discurso, ¿estamos realmente preparados para que la ciudadanía elija directamente a los integrantes del Poder Judicial? Vamos a analizarlo en los próximos minutos, porque la reforma judicial impulsada por López Obrador y asumida por Claudia Sheinbaum Pardo propone algo que nunca antes visto estaba en México, ¿no? Que el pueblo elija mediante voto directo a quienes ocuparán 881 cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. Esto incluye jueces, incluye magistrados, incluye ministros de la Suprema Corte y hasta miembros de un nuevo tribunal de disciplina. Es una transformación de fondo. Antes, estas figuras eran propuestas por el Ejecutivo y ratificadas por el Senado, y ahora la propuesta es que los nombres estén en la boleta y que cada ciudadano decida. Claudia Sheinbaum ha dicho que no hay que tenerle miedo al pueblo, que aunque la participación sea baja, lo importante es que se está abriendo el proceso a la sociedad y comparó. Dijo que antes decidían unos cuantos, hoy podrían decidir 5 o hasta 10 millones de personas. Ya la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ya ha puesto números sobre la mesa. El INE, el propio INE, estima una participación entre el 8 y el 15% del padrón electoral, es decir, entre 8 y 15 millones de personas. ¿Es poco? Bueno, comparado con elecciones presidenciales o de legisladores, es prácticamente nada, pero hay que considerar que este ejercicio es completamente nuevo, no está acompañado de otras elecciones locales, no me refiero al caso de Veracruz, sino a nivel nacional, y tiene una complejidad mucho mayor para los votantes. Ya la ciudadanía tendrá que elegir entre decenas de candidatos, muchos de los cuales no son conocidos públicamente, por no decir que prácticamente todos, y además el tiempo estimado para emitir el voto podría ser hasta de 9 minutos y 17 segundos por persona, según proyecciones del INE. Es decir, votar será un proceso más lento y más técnico que en una elección tradicional. Para Claudia Sheinbaum, lo central no es el número de votantes, sino el principio de fondo, que el pueblo tenga
la última palabra. En su conferencia matutina defendió que incluso si votaran solamente 5 millones de personas, ya se estaría democratizando el proceso al pasar de decisiones populares a decisiones populares. También reiteró que la apertura de estos procesos es parte del proyecto de transformación y que no hay que tenerle miedo al pueblo de México. Esta idea conecta con el discurso base de la 4T, el devolverle al ciudadano el poder de decisión en todos los ámbitos, no solamente en lo electoral, sino también en lo judicial y lo legislativo. Ahora, hay que decirlo. No todos están convencidos con esto. Los críticos de la reforma han señalado que el elegir jueces por voto popular puede politizar la justicia y poner en riesgo la autonomía del Poder Judicial. También advierten algunos expertos que los votantes podrían elegir sin tener información suficiente sobre los perfiles y que esto podría abrirle la puerta al populismo judicial o a la manipulación. Además, los sectores académicos, las organizaciones de los derechos humanos y hasta expresidentes como Ernesto Zedillo, que estuvimos hablando del expresidente el día de ayer, pues han levantado la voz. Argumentan que en ningún país democrático se elige a los jueces de esta forma y que esto más bien es un síntoma del autoritarismo encubierto bajo la fachada de participación. La pregunta de fondo es, ¿puede una sociedad como la mexicana, con niveles bajos de educación cívica y jurídica, el elegir de manera informada jueces y magistrados? Sin duda, esta elección del 1 de junio será histórica, no por la cantidad de votantes, sino por lo que representa. Está representando un cambio radical en cómo se entiende la justicia en México. Para la presidenta, el solo hecho de abrir este proceso ya es un avance democrático, pero para otros es una jugada riesgosa que puede debilitar al Poder Judicial en lugar de fortalecerlo. La clave estará en cómo se lleva a cabo, qué tan transparente resulta el proceso, qué tanto se informa a la ciudadanía y sobre todo, qué tan libre y responsable será ese voto, pero lo cierto es que el país está ante una disyuntiva. El hecho de mantener los métodos tradicionales o confiar en que el pueblo puede y debe decidir incluso quién imparte justicia. ¿Será un paso hacia una democracia más profunda o un experimento costoso con consecuencias inciertas? El 1 de junio lo empezaremos a descubrir. Y en la sección de noticias internacionales, Donald Trump lo volvió a hacer. Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense lanzó una advertencia directa. México y Canadá no están respetando el TEMEC y la renegociación llegará muy pronto. Veremos si está en riesgo el acuerdo comercial más importante para la economía mexicana. ¿Qué implicaciones tendría una nueva revisión del tratado? Vamos a explicarlo de fondo, porque este martes, desde el despacho Oval y frente al primer ministro canadiense, Donald Trump afirmó que aunque el TEMEC sigue siendo efectivo, hay un problema gravísimo. Y es el hecho de que sus socios no lo están respetando. No mencionó ejemplos específicos, pero sí fue tajante. Donald Trump comentó que la gente no lo ha respetado y eso ha sido un problema. Y soltó la bomba. Dijo que caduca pronto y será renegociado muy pronto. Estas declaraciones, pues definitivamente no son menores. Aunque el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá sigue en vigor, hay una cláusula clara. Y es que antes de julio del 2026, el acuerdo debe ser revisado de forma obligatoria por los tres países. Obviamente, Donald Trump, muy fiel a su estilo, no esperó a que llegue la fecha. Anticipa presiones y, como lo hizo en el 2018, parece querer tomar las riendas de la conversación comercial. Para entender este episodio, hay que recordar también los antecedentes, porque hay que remontarnos al 2018, cuando el TEMEC nació como una versión renegociada del viejo Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que había estado vigente desde el 1994. Fue en aquel año, en el 2018, que Donald Trump, en su primer mandato, fue brutal con el Telecán. Lo calificó como una y otra vez como el peor acuerdo comercial en la historia de Estados Unidos, probablemente del mundo. Lo que pasó fue que su
Su crítica principal fue que el acuerdo había permitido que se deslocalizaran miles de empleos estadounidenses, particularmente en el sector manufacturero. Muchos de ellos, según Donald Trump, terminaron en fábricas mexicanas con salarios más bajos. Por eso fue que impulsó una revisión profunda y después de meses de negociaciones y amenazas arancelarias, se firmó el nuevo acuerdo del TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio del 2020. Este nuevo tratado no solamente modificó las reglas laborales, las reglas ambientales y comerciales, sino que también incluyó una cláusula que muy pocos han discutido a fondo, y es la cláusula de revisión sexenal. Esto significa que cada 6 años los 3 países deben reunirse para evaluar si el acuerdo sigue funcionando o si debe actualizarse o incluso terminarse. La primera de estas revisiones está programada para el 2026. Y bueno, aunque Donald Trump no ha especificado qué puntos exactos del TEMEC considera que no se han respetado, hay señales. Por un lado, ha criticado las importaciones mexicanas de acero, aluminio y autopartes que, según él, siguen entrando con condiciones desleales para la industria estadounidense. También ha expresado descontento con lo que llama manipulación de reglas laborales, acusando a empresas de seguir operando bajo esquemas que no garantizan salarios justos ni condiciones laborales equitativas, lo que consideraría una violación al espíritu del tratado. Además, hay que recordar que desde su regreso a la presidencia en enero de este mismo año, Donald Trump ha insistido en aplicar lo que llama aranceles recíprocos, lo cual afectaría directamente al comercio con México y Canadá. Veremos si una renegociación anticipada del TEMEC traería incertidumbre para México. Hay que recordar que el tratado representa el pilar de su economía exportadora, porque más del 80% de nuestras exportaciones tienen como destino final Estados Unidos. Así que cualquier señal de inestabilidad, incluso mediática, puede afectar inversiones, contratos y planes de expansión de empresas que dependen de las reglas claras del tratado. Donald Trump ha vuelto al tablero internacional con un mensaje claro. El TEMEC está funcionando, pero no como él quiere. Y si algo ha demostrado es que cuando se trata de comercio, no le tiembla la mano para imponer condiciones. La clave estará en construir una estrategia diplomática y comercial que defienda sus intereses sin romper con su principal socio económico. Porque cuando Estados Unidos estornuda, México no solamente se resfría, también puede perder mucho más. Con esta información damos por concluido el Noti Express de RN el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en un programa más. En los controles estuvo Mauricio García, Víctor Cosgaya en las cámaras. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.